el tema que nos convoca en esta ocasión tiene que ver efectivamente con las herramientas de autocuidado para eh, cuidadores y cuidadoras, ¿cierto? Primero mencionar, ¿cierto? Aquí, ahí. Vamos a hablar de contextualizar primero el contexto de los cuidados en Chile, ¿ya? Según los datos, digamos, de la encuesta de calificación socioeconómica, que es la sigla SCACEN, la última realizada en el 2017, el 14,2% de del total de las personas mayores presenta algún tipo de nivel de dependencia, o sea, requiere algún tipo de asistencia. De ellos, casi el 80% recibe apoyo de alguna persona dentro de su entorno familiar para realizar estas actividades cotidianas, ¿ya? Es necesario precisar que son las mujeres quienes históricamente han realizado este trabajo de cuidar, representando el 85,6% del total de los cuidadores de nuestro país. Según lo que indica el Estudio Nacional de Dependencia, muchas de estas mujeres, además de proveer los cuidados propios hacia la persona dependiente en este caso, ¿cierto? Continúan ejerciendo además otros roles que tienen que ver con los roles domésticos, reproductivos, lo que es familiares, profesionales, ¿cierto? Lo que sumado a su integración en el fondo a todas estas actividades, ¿cierto? Supone una altísima carga, ¿cierto? Lo que en el fondo, cuando no hay espacios de autocuidado, va a tener un impacto negativo en su salud y en su calidad de vida, ¿ya? Entonces, en este mismo sentido, este mismo estudio eh, refiere que los 2/3 de las cuidadoras no han tomado vacaciones en los últimos 5 años. Cuidan a un familiar más de 12 horas diarias, no comparten el cuidado y se sienten solas, sobrecargadas y sobrepasadas por esta situación, ¿ya? Es importante también destacar, ¿cierto? Y definir que hay dos tipos de cuidados, los cuidados formales y los informales, ¿ya? Los cuidados formales o los que son los denominados o profesionales son aquellos cuidados que son prestados por profesionales o semiprofesionales, tales como trabajadores sociales, médicos, abogados, personal que ayuda directamente en el domicilio, ¿cierto? Que cuidan de las personas en una amplia variedad de ámbitos. Estos en el fondo también se deben considerar aquellos que son prestados tanto por institución pública como privada, ¿ya? Y están los cuidados informales o no profesionales, que son todos aquellos cuidados que son proporcionados por familiares, personas cercanas a la persona mayor, realizando la tarea de este cuidado en la casa de la propia persona mayor o en la casa del cuidador, pero que no están en ese contexto vinculadas a ninguna atención institucional, ¿ya? En relación a la vejez, ¿cierto? Y el envejecimiento, y para comenzar a adentrarse al mundo del cuidado de las personas mayores eh, en situación de dependencia, es importante reconocer, ¿cierto? Al envejecimiento como un proceso continuo, progresivo, irreversible, que se inicia desde el nacimiento y termina con la muerte. En este proceso es diferente en cada persona, lo que hace que nosotros lleguemos a esta etapa, ¿cierto?, de la vida en distintas formas, haciendo que en el fondo este grupo de personas mayores haya mucha heterogeneidad, ¿ya? Así podemos ver, ¿cierto?, que pudiendo personas tener las mismas edades, mismos contextos incluso, van a llegar en situaciones funcionales, cognitivas, afectivas y sociales totalmente distintas, ¿ya? Es importante también destacar, ¿cierto?, que la etapa de la vejez no solo está determinada por la edad, sino también por la salud, los aspectos psicológicos, familiares, sociales y del lugar, en el fondo, el entorno en el que envejecemos. Eh, y es todo esto lo que puede marcar una gran diferencia entre un buen y un mal envejecer. Entonces, como cuidadores, es importante conocer estos cambios que son esperados en esta etapa de la vida y cuáles son los relacionados a situaciones en las que debemos estar alerta, ¿ya? Situaciones en el fondo en las que muchas veces se caen
en estereotipos relacionados a la vejez y que influyen directamente en el bienestar de las personas mayores, ¿ya? Importante entonces, y es por ello que todas las personas, ¿cierto? Como conversamos, envejecen de distintas formas y llegan a esta etapa de la vida en distintas condiciones. Pero aún así hay cambios que son transversales, ¿cierto? Y que son propios para todos y que vamos a clasificar en cambios físicos, sociales y psicológicos. Dentro de los cambios físicos que vamos a observar, ¿cierto? Desde los 40 años las personas perdemos masa muscular progresivamente. Comenzamos a acumular proporcionalmente también más grasa y disminuye nuestra cantidad de agua dentro de nuestro organismo, ¿ya? Disminuye también la visión y la audición, ¿ya? Y esto hace que sea necesario tener ciertos chequeos regularmente que permitan determinar la necesidad de uso de lentes o de limpiezas de oído o de audífono, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo, en el contexto y relacionándolo con los cuidados propiamente tal, cuando tenemos personas que ven disminuida su capacidad de escuchar, y estamos con un rol de cuidador frente a ellos, es importante hablarles de frente, lento, modulado, ya que en ese contexto las voces agudas van a ser más difíciles de escuchar, ¿ya? Es importante mantener actividad física regular y la hidratación permanente. Y el reflejo de la sed con el paso del tiempo empieza a abolirse y en el fondo no se siente sed, ¿ya? La piel se adelgaza, se pierde elasticidad, haciéndose más propensa a sufrir lesiones. Además, a medida que se envejece también se puede tener una mayor dificultad para regular la temperatura, por lo tanto se puede ser más propenso o al frío o al calor, teniendo un mayor riesgo de deshidratación. En relación al sistema digestivo, se produce menos saliva, lo que puede dificultar, ¿cierto?, el proceso de tragar. Y además, las personas mayores pueden presentar un tránsito más enlentecido, lo que también va a favorecer esta tipiquez. Y si estamos además en un contexto de una persona que tiene poca movilidad, se acentúa aún más, ¿ya? Y aquí vuelvo a reforzar el contexto de la administración de líquidos, ¿ya? Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares, por lo tanto, es importante mantener los controles médicos al día en ese aspecto para detectarlas y abordarlas de forma temprana, ¿ya? Eh, Puede aparecer también, ¿cierto? Incontinencia urinaria, que no es propia de un envejecimiento fisiológico, por lo tanto, si aparece se debe consultar. Aumenta la susceptibilidad a los cambios de presión, sobre todo en el contexto de los cambios de posición. Me incorporo de la cama muy rápido, me levanto muy rápido de la silla y me puedo marear porque me bajó la presión muy rápido, ¿ya? Del punto de vista social, en términos de la actividad laboral remunerada, ¿cierto?, que se acaba con la llegada de la jubilación, trae como la pérdida en el fondo de este rol de trabajador y la disminución de ingresos. Hay otro evento vital importante, ¿cierto?, en la vida, que tiene que ver con el síndrome de nido vacío, ¿cierto? Y además, por otra parte, el fallecimiento de familiares cercanos, esposos, amigos, vecinos, va impactando no solo también en lo afectivo, sino también en lo social, porque vemos que se empiezan a mermar nuestras redes de apoyo, ¿ya? Entonces, en todo este contexto es importante la realización, por ejemplo, de actividades en paralelo. O sea, la jubilación es un contexto que se debiese de planificar, ¿ya? No es como que trabajé full hasta el último día y recién ahí me voy a empezar a preocupar que terminé para qué voy a empezar a hacer ahora. No, debiese de ser algo progresivo, de tal manera que yo pueda encontrar y realizar otras actividades que me permitan resignificar esta etapa y transformarla en una oportunidad de ejercer nuevos roles como voluntario en algo, mi rol de abuelo ahora, etcétera. Buscar en el fondo una nueva posición en este contexto, ¿ya?
Del punto de vista de los cambios psicológicos, las personas mayores en general tienen un mejor manejo de sus emociones y tienen más y mejores herramientas para resolver los conflictos. Aquí, digamos, donde se pone en juego toda la sabiduría, digamos, de los años, ¿cierto? Los vínculos con la familia, los amigos, las actividades que sean de su agrado también cobran mayor importancia. Las quejas de memoria pueden empezar a ser más frecuentes, sin embargo, en la mayoría de los casos no corresponde a un contexto de enfermedad, sino que hay cambios asociados con el envejecimiento normal, digamos, que tiene que ver con el lentecimiento en la velocidad de procesamiento de la información e inatención, ¿ya? Que no significan demencia, que es como el principal fantasma, ¿ya? Ahora bien, es importante considerar sí que si estas quejas de memoria empiezan a ser persistentes, tienen un impacto en la vida diaria del paciente, se olvidó con quién almorzó, se desorientó en la casa, no le permite ahora sus quejas de memoria poder salir y realizar sus actividades habituales, eso no es normal, ¿ya? En relación a la imagen social de la vejez, la forma en que eh, las personas mayores ven su propio proceso de envejecimiento también se encuentra muy relacionada con la visión de la vejez que existe en su entorno. Esta visión puede estar, por un lado, llena de prejuicios que impacten negativamente y en ese contexto las personas mayores ser caracterizadas a lo mejor con adjetivos negativos, ¿ciertos? Como de personas rígidas, anticuadas, etcétera, que en el fondo finalmente hacen que cuando uno vaya envejeciendo, vas teniendo miedo en convertirte en este contexto, ¿cierto? Como en este formato, en esta imagen que se genera, ¿cierto? Y se comienza, digamos, a instaurar un, un fenómeno, digamos, que es la discriminación por la edad finalmente, ¿ya? Producto del envejecimiento es esperable que ocurran cambios físicos que están dentro de lo normal. Lo importante es que el cuidador aprenda de ellos y que su apoyo, ¿cierto?, esté dado en base al conocimiento de estos y de que su objetivo principal sea mantener la mayor independencia posible, ¿ya? Así como también cuando aparezcan algún tipo de alteraciones poder consultar de forma oportuna, de tal manera que ningún evento agudo pueda influir o conducir o a empeorar su nivel de funcionalidad. Ahora, ¿qué significa cuidar? Cuidar tiene múltiples significados eh, a nivel colectivo o social y a nivel personal, ¿ya? El cuidado se puede definir como un apoyo diario y muchas veces permanente en el desarrollo de actividades cotidianas como bañarse, alimentarse, vestirse, subir escaleras, salir a comprar, participación social con familia, amigos, ¿cierto? Sentirse acompañado y querido a lo largo de la vida. Y este apoyo puede ser remunerado o no, y lo podría necesitar todo tipo de personas en cualquier etapa de la vida, ¿ya? ¿Cuál es el significado social de cuidar en base a lo que estamos conversando, ¿cierto? La organización social de los cuidados es la relación entre el impacto económico, las relaciones sociales en el cuidado de una persona y sobre todo especialmente significativo cuando se trata de personas que tienen una situación de dependencia, ya que el cuidado termina siendo muchas veces el obstáculo para alcanzar proyectos personales, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿qué impacto tiene a mí en lo social como cuidador eh, mi rol, ¿ya? Del punto de vista personal, ¿cierto? Es importante, primero que todo, que antes de cuidar a un familiar, la persona que lo va a realizar se haga las siguientes preguntas. ¿Cómo ha sido la relación anterior entre la persona que cuide y la cuidadora? ¿Ya? Eh, ¿Qué cosas dejará de hacer? ¿Qué tipo de tareas, digamos, perdón, son necesarias para ayudar y cuánto tiempo de dedicación van a requerir? ¿Qué cosas voy a dejar de hacer para poder asumir los cuidados de este familiar o de un tercero? ¿La ayuda se ofrece de forma voluntaria o es obligada por presiones familiares o presiones económicas? No hay nadie más que, no hay dinero, tengo que hacerlo yo.
¿Qué repercusión puede tener en ambas partes la relación de los cuidados? En el sentido de que en el fondo no hay una buena relación, por ejemplo. ¿Qué consecuencias negativas y positivas puede suponer esta nueva situación? Una vez que se toma la decisión de cuidar, ¿cierto? ¿Cuál de estas, es importante pensar, ¿cierto? ¿Cuál de estas motivaciones me siguió para hacerlo? ¿Será por motivación altruista, es decir, de mantener el bienestar de esta persona, ¿cierto? Porque nos entendemos y compartimos sus necesidades, por reciprocidad, ya que antes la persona que ahora necesita los cuidados nos cuidó a nosotros, por gratitud y estima que le mostramos a la persona la persona cuidada, por sentimientos de culpa, para evitar la censura de la familia, de los amigos o de los conocidos, para obtener la aprobación social de la familia o del entorno en el fondo, de la sociedad en general, por el hecho de prestar estos cuidados. Las respuestas a todas estas preguntas nos van a ayudar a construir nuestro propio significado de cuidar y de esa manera también el tipo de cuidado y la forma del cuidado que vamos a ir otorgando, ¿ya? En ese contexto, cuando el cuidador comienza, ¿cierto?, con sus tareas de cuidado, se generan en la familia una serie de cambios que es importante tener en consideración, ¿cierto? Dentro de esto vamos a mencionar como ejemplo, dentro de los cambios que trae consigo la tarea de cuidar, cambios en las funciones de la familia. Muchas veces estos cambios se producen cuando el resto de la familia debe asumir nuevas tareas para que el cuidador se ocupe del familiar que requiere los cuidados. Es posible que produzca también una inversión de roles. En el fondo, ahora que la hija se convierte en la mamá de la mamá al cuidarla, por ejemplo, ¿ya? Cambios de relación entre el cuidador y el resto de la familia. Muchas veces la relación estrecha que se genera entre el cuidador, ¿cierto?, y la persona mayor puede producir reacciones negativas en los familiares circundantes, ¿cierto?, que con anterioridad a la situación de dependencia tenían una relación más estrecha con el cuidador o con la persona cuidada. Por ejemplo, un hijo que pueda sentirse abandonado, un esposo ponerse celoso porque siente que la esposa no lo está atendiendo a él y está enfocada en el cuidado del otro familiar, etc. El cuidador no tiene tiempo de respiro, situación que se da generalmente porque el resto de los miembros de la familia no lo apoyan en el cuidado, ya sea por falta de interés o porque se sienten excluidos o inseguros de realizar de manera correcta estas funciones al hacerlo de manera más ocasional por un lado y por otra parte porque el cuidador también, que pasa, ¿cierto?, muy seguido, que tiene dificultad en delegar los cuidados en otra persona porque siente que es su obligación hacerlo y que nadie más lo puede hacer como él, etc. La aislación, el aislamiento en el fondo social que se produce tanto en el cuidador como en el resto de la familia, ya que en el fondo se tiene menos tiempo para hacer visitas a los amigos, menos capacidad de movilidad, porque la persona mayor que recibe los cuidados ya no puede salir tan fácilmente del domicilio, las comidas familiares ya no eran como antes, etcétera. Y la no posibilidad, ¿cierto?, que no se permita la expresión de sentimientos, ¿cierto?, en donde a veces pueden haber sentimientos de culpa, resentimiento, impotencia, sentimientos que son incompatibles con la situación de dependencia de la persona mayor y la obligación de este familiar, de la familia en el fondo, a cuidarlo. Entonces, ¿qué efectos va a tener, cierto, cuidar para el cuidador? Cuidar de otra persona representa una experiencia muy valiosa, sin embargo, conlleva una gran responsabilidad y esfuerzo cuando decidimos hacerlo, ¿cierto? Ya que aumenta las actividades que tiene el cuidador en su vida diaria. Implica ver la vida de una manera diferente, modificar las tareas a las que se está acostumbrado de forma habitual, ¿cierto? Tomar decisiones que presentan alternativas muchas veces complicadas o realizar acciones de cuidado físico, social y psicológico de una persona mayor con dependencia, entre otras situaciones. ¿Cómo vive entonces el cuidador? El cuidar de otros, ¿cierto? Es una experiencia que muchas veces
se pueden destacar de dos dimensiones. Una que tiene que ver con desde que el cuidador debe realizar estos cambios en diversos ámbitos de su vida para poder brindar estos mejores cuidados y calidad del cuidado a la persona con dependencia, y esto tiene que ver como con las modificaciones de la rutina, los hobbies, el trabajo, ¿cierto? Etcétera. Y por otro lado, los aspectos emocionales que van surgiendo en la medida que el cuidador va enfrentando distintas situaciones, distintas demandas que tiene o requerimientos que tiene la persona mayor con dependencia, ¿cierto? Y vemos aquí que pueda comenzar a aparecer lo que se denomina la sobrecarga del cuidador. ¿Y qué es esto? La sobrecarga del cuidador comprende un estado de agotamiento, tanto emocional como físico, que experimentan las personas, ¿cierto? Que dedican gran parte de su tiempo al cuidado de una persona con dependencia, afectándose sus actividades de ocio, relaciones sociales, personales e incluso laborales. En este contexto, ¿cierto? Vamos a tener distintos tipos de efectos, ¿ya? Vamos a tener efectos físicos en el cuidador que van a estar dados por agotamiento físico, por la excesiva cantidad de tareas que muchas veces se asumen, sensación de fatiga, cansancio, pudiendo estar motivada por la falta de sueño, esfuerzo físico realizado en actividades de movilización de la persona con dependencia, ¿cierto? Descompensación de enfermedades crónicas que padece el cuidador por abandono en el fondo de tratamientos médicos y cuidados inapropiados que el propio cuidador hace consigo mismo. En el fondo, como su atención está tan enfocada en el cuidar de la otra persona, se descuida de él. Aparecen efectos también psicológicos que se refieren principalmente a la presencia de sentimientos negativos, de una mayor frecuencia de aparición de síntomas desde el área de la depresión o la ansiedad, ¿ya? En lo social, los efectos van a estar dados principalmente por una baja considerable de su participación en actividades sociales, laborales, culturales y recreativas. Se afecta la dinámica familiar y las relaciones familiares, muchas veces al recibir escaso apoyo de otros miembros y por el desacuerdo en temas de criterios en relación al manejo y al cuidado de la persona con dependencia, por ejemplo. Dificultades en las relaciones de la pareja por la entrega de mayor tiempo de cuidados a esta tercera persona con dependencia. Del punto de vista de lo económico, ¿cierto? También vamos a tener efectos que consisten principalmente en la reducción de los recursos económicos familiares debido a que, por un lado, aumentan los gastos que están destinados al cuidado, ¿cierto? Al aseo, a la alimentación de la persona con dependencia, y por otro lado también el cuidador a veces se ve obligado en muchas ocasiones a abandonar una fuente de ingreso económico como lo es su trabajo, ¿cierto? Para dedicarse a esta nueva función de cuidados. ¿Y cuáles son los factores entonces que pueden influir en esta sobrecarga del cuidador? Vamos a tener factores que son derivados del propio cuidador, factores derivados de la persona cuidada y factores derivados del entorno. En el contexto de los factores relacionados con el cuidador y que van a influir en la sobrecarga del cuidador, ¿cierto? Primero que todo, tener algún grado de conocimiento para adquirir esta nueva función, este nuevo rol de cuidar, ¿ya? Importante ver cuál es el nivel económico, ¿cierto? Y la posibilidad de tener, de poder contratar un reemplazo por horas, ¿ya? La salud personal también es un factor que puede influir. El género, las mujeres se les asume el rol de cuidadoras además, pero también hay hombres que deben hacerse cargo de estas tareas para las cuales no estaban preparados, ¿cierto? La posibilidad, qué tanta posibilidad de descanso pueda tener esta persona. La edad del cuidador. A mayor edad es más difícil, ¿cierto? Más difícil que brindar de mejor manera los cuidados, porque además hay cambios en el cuerpo, ¿cierto? Propios del envejecimiento en el cuidador, que se pueden traducir, por ejemplo, en disminución de la fuerza, y eso va a mermar, digamos, la calidad de los cuidados.
La relación con el enfermo, por ejemplo, si son padres, pareja, hijos o parientes políticos, ¿cierto? La personalidad previa, ¿ya? Que haya tenido, digamos, la persona antes, la capacidad para expresar emociones, de afrontar situaciones complicadas. Los factores relacionados con la persona cuidada, vamos a ver, ¿cierto?, que aparecen el grado de dependencia del familiar, si requiere ayuda total o parcial, del impacto que ha tenido la enfermedad, si acepta, por ejemplo, el paciente su nueva condición, si es adherente a las terapias y al tratamiento, en el fondo facilita el poder recibir la ayuda. La gravedad de la causa, ¿cierto?, que está determinando esta necesidad de asistencia. ¿Va a haber una resolución de la enfermedad o es una situación permanente o va a haber algún grado de recuperabilidad, etcétera? De la sintomatología, si hay o no presencia de otros síntomas que pudieran estar también influyendo, un trastorno de ánimo que haga que el paciente esté negativo, que no quiera participar, etcétera. El tipo de enfermedad, ¿ya? Sobre todo cuando estamos hablando de enfermedades cognitivas, como por ejemplo una demencia, ¿ya? Ahí entramos en un proceso en donde tenemos una persona que no nos va a entender, no vamos a poder entrar como a racionalizar con ellos ni a hacerlos entender que estas cosas o ciertas situaciones hay que hacerlas por su bien, etcétera, ¿ya? Dentro de los factores externos, depende básicamente de la posibilidad que tenga el cuidador de contar con apoyo, de la familia y de los amigos cuando se les necesita, de las instituciones sociales para que le reoriente sobre los programas sociales a los cuales podría acceder, en el fondo su relación con atención primaria, trabajadora social, etcétera, de su consultorio, ¿cierto? De las instituciones asistenciales para recibir atención para el familiar y para sí mismo, así como también para poder recibir capacitación para cuidar. Entonces, en este contexto empieza a tener mucha preponderancia y dado esta sobrecarga, ¿cierto?, que les comento y los distintos efectos que pueda traer, surge esta necesidad de que el cuidador desarrolle acciones para su autocuidado. El cuidador debe tomar conciencia de la experiencia que significa cuidar, debe identificar el nivel que está, digamos, sobrellevando en cuanto a el impacto que esté provocando en su salud, ¿cierto? Las relaciones sociales, etcétera, y reconocer también qué factores de los mencionados, ¿cierto?, se pueden abordar para ir evitando esta sobrecarga. Vamos a tener, ¿cierto?, aquí el yin y el yang, qué es lo que debe de hacer un cuidador que se cuida a sí mismo, ¿cierto? Primero, sentirse bien consigo mismo y tomar las actividades que ayuden a eso, detectar y prevenir a tiempo la sobrecarga, en el fondo no normalizarlo, si yo me siento mal debo verbalizarlo. Un cuidador que se va a cuidar a sí mismo toma conciencia, ¿cierto? Y busca la forma de poder capacitarse para poder realizar las actividades adecuadamente, se deja ayudar, cuida y se preocupa de su propia salud tomando medidas preventivas, toma descanso oportunamente, duerme lo suficiente, maneja las emociones negativas, tiene una mejor salud y más energía, toma decisiones en mejores condiciones, hace sentir mejor a la persona que cuida, mantiene contacto con sus redes de apoyo y realiza actividades que les son gratificantes de acuerdo a sus intereses, ¿ya? Por otro lado, vamos a tener un cuidador que no se cuida a sí mismo, se va a sentir cansado permanentemente, presenta desinterés por las cosas, va a presentar un mayor deseo, ¿cierto?, de estar solo, manifiesta cambios de humor y de ánimo, tendrá dolores generalizados, ¿cierto?, de espalda, cabeza, molestias al estómago, etc. Va a presentar trastornos de sueño, va a comenzar a consumir de forma excesiva o automedicada, ¿cierto?, fármacos, café, tabaco, alcohol. ¿Qué estrategias podemos tomar, ¿cierto?, para poder tener este autocuidado del cuidador? ¿Qué se puede hacer para cuidarse? Reforzar nuevamente, atender nuestra propia salud y bienestar, evitar el aislamiento y la pérdida de contactos con su entorno familiar y social, pedir ayuda, ¿ya?
y compartir las tareas y responsabilidades, expresar los sentimientos abiertamente, valorar y reconocer el esfuerzo que se está realizando. Muchas veces pasa que el cuidador siente que nadie más lo va a hacer como él, viene el reemplazo, por decirlo así, el que le va a dar estas horas de liberación para hacer un trámite, etcétera, o simplemente para descansar, pero siente que no lo hizo tan bien como él, critica, etcétera. Entonces, en el fondo, a las otras personas tampoco le queda muchas ganas de volverlo a ayudar porque no, no hay un reconocimiento. Entonces, en el fondo, es valorar en el fondo este apoyo, establecer los límites ante la demanda de los cuidados de la persona mayor, utilizar los recursos profesionales y sociales que pueda tener disponibles y por sobre todo es importante tener un equilibrio, ¿cierto?, entre la necesidad de los cuidados y los recursos y ayudas que se tenga. Mantener siempre la alerta ante los signos de sobrecarga y de esa manera pedir ayuda. Hábitos saludables, así tipo rutina, digamos, como para mantener las personas que son cuidadoras, comer en horarios definidos e ingerir una alimentación saludable, realizar actividad física por lo menos 30 minutos al día, ¿ya? Aprovechar cualquier momento para descansar. En el fondo, por ejemplo, el paciente durmió, yo trato de dormir también ese rato, ¿ya? eh, practicar alguna actividad recreativa, social, cultural o comunitaria, evitar la soledad y el aislamiento, mantener en lo posible la relación sociofamiliares, dedicar tiempo a actividades de interés, mantener una capacitación constante. Mientras yo más conozco de la enfermedad de mi familiar, ¿cierto? De mejor manera voy a poder brindarle apoyo, no voy a estar tan ansioso frente a los cambios porque voy a saber de qué se está tratando, ¿cierto? Y que esto es parte de la enfermedad y que no es algo personal contra mí, por ejemplo, pacientes con demencia que están con trastornos conductuales, que se ponen agresivos, tanto física como verbalmente al principio, muchas veces al familiar que está cumpliendo el rol de cuidador, eso los descoloca, los hiere mucho porque en el fondo el hijo está viendo a la mamá que como nunca en su vida lo está tratando de un garabato horrible, mi mamá nunca fue así, entonces todo un shock y que en la medida que tú vas sabiendo que es la enfermedad la que está hablando, que no es la mamá, por ejemplo, del ejemplo que les estoy dando, el abordaje de las situaciones es distinto, ¿ya? Es súper importante entender que un cuidador que no esté con sobrecarga va a poder cuidar de forma tranquila. Cuando el cuidador esté intranquilo, le transmite toda esa misma tranquilidad al paciente, a la persona mayor con dependencia. Y eso hace que él, si no tiene muchas herramientas para poder reaccionar, también se empiece a inquietar, empieza a estar más negativo y no puede manifestarlo de manera adecuada, entonces reacciona de esa forma, ¿ya? Es importante aprender a administrar los tiempos, donde se puede organizar el tiempo para la realización también de los cuidados del paciente, pero también dejarme mis tiempos para mí, como cuidador, ¿ya? Y esto que nos va a permitir, nos va a permitir estar, ¿cierto? En relación, digamos, desde el cuidador, ¿cierto? Estar en una mejor disposición física y mental para realizar las tareas, tener fortaleza y capacidad para afrontar los diversos problemas que supone, ¿cierto?, cuidar de una persona dependiente, realizar los esfuerzos físicos, emocionales que precisan algunas tareas, tener sensación de control de su vida y realidad cotidiana, tener habilidades para la solución de problemas, mantener un estado de serenidad y bienestar en todo momento. Acá, a modo de conclusiones, ¿cierto? Como para resumir lo que les estoy conversando respecto a los cuidados del cuidador, ¿cierto? Tenemos estos 7 puntos que tienen que ver con dormir bien, hacer ejercicio con regularidad, actividad física, organizar los tiempos y resguardar un tiempo de descanso y disfrutar de nuestros hobbies, no dejar idealmente una actividad que nos fuera significativa como el trabajo o las amistades, ¿cierto? De lado, poner límite en cuanto a las labores de cuidado sin sentirse mal por ello, ¿ya? Pedir ayuda cuando se necesita, buscar apoyo social y familiar, valorarse a sí mismo y emplear todos los recursos públicos que tengamos, digamos, a disposición. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina. Gracias por transmitir
y difundir la importancia de cuidarse a sí mismo para poder cuidar a otros y otras. Bueno, vamos a abrir ahora el espacio de preguntas, opiniones, compartir alguna experiencia. Pueden, bueno, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano ya desde la pantalla misma, que no veo sus cámaras activadas. Aquí Hay una manito alguien levantada. levantó la mano. Cristóbal, Sí, hola. hola. Bueno, primero agradecer, en realidad, lo que está hoy día, por lo menos yo no estuve ayer, pero tanto la presentación inaugural como la de ahora de Carolina, buenísimo. A mí me viene además, pero perfecto, porque es un tema que a nivel del equipo que yo trabajo en un equipo de atención primaria, ¿Ya? acá en Talcahuano, en un SECOF, y estamos justamente en un proceso de redefinición de nuestras actividades educativas y de apoyo a las familias fundamentalmente de adultos mayores dependientes, ¿ya? Y quería más que una pregunta, digamos, promover, porque creo que en esto, además de todo este conjunto de acciones o puertas de entrada, ¿cierto? Para entregarle a la familia y a las personas que hacen cuidado, que son cuidadoras, en su mayoría son cuidadoras, ¿ya? Eso yo creo que es muy, muy importante reforzarlo, porque en la presentación anterior hablamos mucho de cuidador, 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 y la verdad es que tenemos que hablar que yo diría que un gran porcentaje son mujeres las que asumen en realidad este tema. Es también cómo ejercer nuestro rol de abogacía en otro ámbito, ¿no? Que muchas veces los vemos lejanos y que tiene que ver con cómo esto también se levanta como una política social de reconocimiento, ¿ya? Hay un ámbito, existe a nivel nacional este famoso programa de estipendios a cuidadores, que en realidad es un saludo muy simbólico, porque son aproximadamente 30.000 pesos lo que se le entrega a personas que ejercen la labor. Y muchos de esos casos y personas que son beneficiadas ese dinero lo ocupan precisamente para incurrir en gastos respecto de las personas que están cuidando, comprar Mm. pañales, por ejemplo. Entonces pierde su sentido, ¿no? Y en esto, y sobre todo en este país en el que estamos, en donde cada vez queda más claro de que además una forma de reforzar el reconocimiento tiene que ver también con un reconocimiento social, económico. Yo creo que así como está toda esta temática previsional, ¿cierto? Que está ahí a la expectativa, no sabemos qué va a quedar de eso. Aquí también hay una falta de reconocimiento a las personas que han asumido este rol y hay que levantarlo con nuestros legisladores, con nuestras autoridades. Yo sé que en algún momento los parlamentarios hablaron de un proyecto que después, como suele ocurrir en tiempos de campaña y con todo lo que hemos vivido durante estos últimos años, quedó ahí en stand-by. Y creo que es importante también, dentro de lo que incluso la doctora mencionaba como factores de entorno, tiene que haber y tenemos que levantar, insistir en todos los espacios municipales, regionales y también parlamentarios, de que es necesario el reconocimiento económico a estas personas. La mayoría de las personas que ejercen cuidado han tenido que dejar sus actividades laborales y que se suma más también al desgaste emocional, ¿cierto? Y al desgaste que implica para una familia el tener que dejar un trabajo, ¿cierto? Para poder cuidar a otra persona y que obviamente necesita también de la parte económica. Yo creo que este tema no se puede invisibilizar, hay que levantarlo con fuerza, porque creo que podemos ser muy creativos, digamos, respecto de todos los circuitos de apoyo, pero siempre nos vamos a encontrar con esa limitante que tiene que ver con que si yo quiero darme tiempo para hacer ciertas cosas, quiero buscar apoyo en otra gente, necesito dinero. Necesito dinero. No todo lo que está ahí se puede hacer tan solo espontáneamente. Eh, y eso hay que hacerlo, creo yo, ¿ya? Eso quería plantear. Gracias, Cristóbal. Veo a Carla, que también levantó la mano, y bueno, después pueden seguir levantando la mano también, ¿ya? Quedan algunos minutos para dar más respuestas. Carla.
Hola, muy buenas tardes a todos, a todas. Bueno, mi nombre es Carla Meneses, yo soy encargada del Departamento de Personas Mayores de Renca. Es bien interesante la presentación, agradezco bastante y sobre todo nos llega en el sentido que nosotros como desde este gobierno local estamos trabajando e impulsando un sistema local de cuidado. Muy de la línea, de la mano, digamos, con esta intención de generar un sistema nacional de cuidado. Hemos tenido la oportunidad de revisar a través de CEPAL, ONU Mujeres, otras iniciativas que existen en otros países. Estoy pensando en Rosario, estoy pensando en Bogotá, donde ellos van por lejos, muy adelantados en esta materia. Eh, yo comparto también con lo que decía Cristóbal recién, de que efectivamente, claro, hay un recurso que falta para dar forma a todo esto, pero también dentro de estas iniciativas que nosotros hemos podido revisar hay un componente que es sumamente importante, que es el componente comunitario, eh, donde desde la comunidad se generan sistemas de cuidado y una comunidad entiende que finalmente una cosa es el recurso, pero si no tenemos este elemento es central, es súper difícil dar forma a un sistema de cuidado. En Bogotá tienen este concepto de las manzanas de cuidado, donde se conforma una comunidad donde existen desde lavanderías comunitarias y existe, digamos, por manzana, por sector, guarderías comunitarias, donde la comunidad entiende este concepto que finalmente habla de una comunidad que cuida. Es muy interesante. Yo siento que sí, estamos, sobre todo en nuestra sociedad que es súper individualista, es difícil hacer esta transformación. Por lo menos de Renca lo estamos intentando, estamos trabajando muchos departamentos, no solo de personas mayores, sino que niñez, desarrollo económico local, salud, educación, porque entendemos que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto para poder llegar a formar estas comunidades de cuidado, donde finalmente tenemos muchas veces un cuidador encerrado en su casa con la persona cuidada y generando un montón de temas, desde salud, temas de salud mental, y abrirlo a la comunidad creo yo que muchas veces compensa también esta falta de recursos, pero entendemos que también es un cambio cultural al que hay que avanzar. Gracias. Quiero Gracias, comentar Carolina. Eso. sí, el contexto de los cuidados, efectivamente, primero, si bien lo estamos haciendo ahora en el contexto desde la Sociedad de Geriatría y Gerontología, pero los cuidados son transversales a todos los ciclos vitales de la vida, ¿ya? Desde niños, desde que a ti como adulto te pasa algo y necesitas que te asistan, tuviste una fractura y, no sé, te operaron de los ojos y necesitaste que te apoyaran, etcétera. Que sea frecuente en personas mayores probablemente hace que tengamos como esta visión un poco más sesgada en ese aspecto, ¿ya? En cuanto a que sea más de personas mayores, pero es en todas las etapas de la vida. En Chile, y por lo menos en los últimos años, tenemos un sistema nacional de cuidados, el SNAC, que creo que ahora tiene otra sigla, que en el fondo sí tiene algún tipo, bueno, nada es perfecto, ¿cierto? Y podrán salir varias, digamos, como situaciones que a lo mejor no estén funcionando bien, pero tiene otras que sí. Y yo creo que esto requiere un trabajo efectivamente intersectorial, no es solamente efectivamente del ámbito de la salud que se tenga que estar preocupado, sino que muchas veces los aspectos sociales son los que más van a determinar los problemas que podamos tener para cuidar, ¿ya? Entonces, en ese aspecto es súper importante también, y yo tengo entendido que se va en el contexto de la ley de envejecimiento positivo, se va a ir retomando nuevamente en cuanto el enfoque que se tenga en los cuidados, ¿cierto? Y dentro de esto las personas mayores, eh, y poder tener, digamos, un enfoque de universalidad progresiva, ¿cierto? Porque en el fondo el SNAC también te ayuda, pero te ayuda en aparte. En el fondo hay un porcentaje de la población, pero quedan muchos fuera.
mucho fuera. Hay que considerar también que, dado el envejecimiento de nuestra población, además de ser mujeres, la gran mayoritariamente, también la gran mayoría empiezan a ver una persona mayor cuidando a otra persona mayor. ¿Ya? También es frecuente que esa persona mayor además está cuidando a su marido, pero también a un nieto. O sea, tener más de una persona a cargo. Entonces, efectivamente, es un tremendo tema, por lo que es importante que la persona que vaya a asumir esos cuidados esté muy empoderada en eso. Suele pasar también que en las familias se genera esta suerte como de asumir que hay uno que queda con ese rol, ¿cierto? Entonces también esa persona, digamos, en general, yo cuando veo a un paciente con alguna necesidad de cuidados, que en el fondo, de asistencia en ese aspecto me refiero, y yo lo primero que hago es identificar quién es el cuidador, porque ahí está mi potencial segundo paciente. Demos el espacio y a las preguntas. Alguien levantó la manita. Bien, sí. Yesenia. Hola, hola, ¿cómo Hola. están? Un agrado escucharlas y bueno, comentarle que acá en la comuna de Purranque nosotros tenemos SNAC, Programa Red Local de ¿Sí? Apoyos y Cuidados. Fuimos programa piloto acá. Ahora nos aumentaron la cobertura a 71 usuarios, pero solamente 40 de nuestros usuarios pueden optar por tener cuidadora. En sí el programa es muy bonito y de verdad que sirve mucho, pero claro, igual quedamos como al debe en el caso de las cuidadoras, porque van solamente 1 o 2 veces a la semana y por 3 horas. Y tampoco logramos cubrir toda la población. Por ejemplo, acá en Purranque la población de personas mayores es amplia y como programa solamente podemos tener nosotros 71 y como saben también es un programa que no es solamente para personas mayores, sino que involucra a niños, niñas, adolescentes de 0, no sé, hasta 100 años tenemos usuarios. Entonces, acá en Purranque tampoco contamos con oficina del adulto mayor, solamente tenemos el programa, entonces yo creo que igual hay que potenciar mucho este tema del cuidado, porque es un tema que de verdad que se está viendo mucho o de repente se ve solamente en el área urbana y en el área rural hay muchas personas mayores que viven solas y cuentan con alguna dependencia moderada o severa y no se alcanza a llegar allá. Muchas veces las personas de salud tampoco saben que existen esas personas que están aisladas. Entonces yo creo que es un tema a lo mejor de educar a la población más en esta temática de cuidado, porque la persona no le toma la atención hasta que le pasa, hasta que no sé, que de repente su abuelito, su mamá, cuando ya conocen a alguien que cuida, ahí recién se dan cuenta de la importancia que tiene esta palabra en realidad. Así que, no, excelente que se hagan estos cursos, estas charlas, todo, así que muy, muy agradecida. Gracias, Yesenia. Bueno, no veo más manos levantadas y ya por tiempo vamos a dar por finalizado este espacio. Carolina, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias a todos por la participación. La verdad que muy, muy contenta y muy gratificante nuevamente. Yo me tocó participar también el año pasado, así que es una muy linda experiencia y gracias a ustedes también por haberse sumado. Gracias a ti, Carolina, por tu presentación. Bueno, también a todos y todas las asistentes también de hoy, quienes compartieron con sus preguntas. Hay mucho por hacer aún, estamos claras. Y bueno, agradecer también a todo el equipo que está detrás, a toda la organización también de este espacio, este precongreso.